Bueno, pues quienes estuvieron semana pasada saben que estamos hablando sobre un tema en general que es el desafío cultural que la iglesia está enfrentando ahorita. Hay tantas cosas que no sabemos si la escritura habla cosas al respecto o no. La influencia de la cultura en este tiempo es muy difícil, es muy dominante y ninguna generación, ninguna iglesia de ninguna época en la historia había enfrentado lo que nosotros estamos enfrentando ahorita. Y el Señor nos está llamando a proclamar la verdad. En vez de ser contaminados con el mundo y bajar el estándar espiritual, el Señor nos está llamando a través de su palabra a mantener el estándar y proclamar la verdad. La semana pasada tuvimos como la introducción, es la base general de todo, y hacíamos esta pregunta a manera de un título general: si aún hay absolutos morales hoy. Y aprendíamos esta verdad central. Como sociedad moderna hemos perdido la referencia de lo que está bien y de lo que está mal. Por tanto, la única manera de definir qué está bien y qué está mal, yo diría para la iglesia, es retomar y proclamar los absolutos morales de la palabra de Dios. Los absolutos morales que nosotros encontramos en la palabra de Dios son absolutos morales en esta generación y en cualquier generación que venga. Y nosotros debemos de regirnos por lo que dice aquí. Hoy vamos a la parte número 2 y vamos a hablar sobre cómo tratar con el mundo del entretenimiento. Y cuando digo entretenimiento, pues se refiere a todo aquello que tú utilizas para entretenerte: redes sociales, televisión, películas, YouTube, no sé qué otras formas de entretenimiento ahorita haya. Pero pensando en que nosotros estamos viviendo en tiempos grises, tiempos en donde ahorita ya los absolutos morales empiezan a desvanecerse, y aún en México. Tú pensarías esto es algo de norteamericanos y de europeos. América Latina está siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, Estados Unidos y Canadá, y hay tanto de este terreno gris. Y la pregunta es: ¿cómo correctamente un cristiano debe de tratar con el entretenimiento? ¿Qué tipo de entretenimiento es saludable? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con respecto? ¿Dónde está el límite de aceptar violencia en una película? ¿Dónde está el límite de permitir sensualidad y por qué no hasta algunas escenas sexuales? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo correcto a la luz de las escrituras? Y lo interesante es que la Biblia, a pesar de ser un libro esencialmente, entre comillas, antiguo, es eterno porque la palabra de Dios es eterna, pero en un sentido escrito en una época, en un lenguaje en el que ni siquiera por aquí les pasaba lo que generaciones siguientes iban a enfrentar. Yo creo que el apóstol Juan, cuando tiene la revelación de Apocalipsis, tal vez veía los jets que ahora vemos y los portaaviones y cosas. A lo mejor vio drones volando. Y ¿cómo lo describes en una época donde, verdad, ni siquiera, yo creo que había correo físico, cartas que viajaban en caballo tal vez con personas? Qué difícil. Pero a pesar de esto, la escritura tiene tanto que decirnos y tanto que hablarnos. Tú te quieres llevar este pensamiento, esta idea central al final de este mensaje. La Biblia nos provee de principios que nos ayudan a honrar a Dios en la forma en como nosotros tratamos el entretenimiento. Si tú no recuerdas todas las palabras de este mensaje, quédate con esta idea central. La forma de tratar con el entretenimiento es simple y sencillamente ver qué cosas pueden honrar a Dios y qué cosas no van a honrar a Dios. Y ese será un filtro general para todo. Pero aunque la Biblia no menciona específicamente, no verás series violentas en Netflix, nunca vas a encontrar un versículo que lo diga, o nunca no veréis sensualidad en Netflix. No dice nada cercano a esto. La Biblia sí nos habla sobre principios. Principios que son aplicables a cada generación, a cada aspecto. Y eso es lo asombroso de la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar este mensaje para hablar 7 principios en la palabra de Dios que nos van a ayudar como un filtro para saber cómo podemos tratar con el entretenimiento. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Le entramos?
¿Tienen miedo? Muy bien, sí tienen miedo en lo profundo porque dicen, chin, la serie de Netflix la llevo a la mitad y este pastorcito ya me va a salir con su mensajito, pero está bien, vamos a ver qué pasa. No hay ninguna condenación. Primer principio, el principio de la edificación. Este es tan básico en la Biblia. Tú tienes que preguntarte, ¿esta actividad que yo quiero hacer me va a producir algún beneficio espiritual? ¿Va a edificar mi vida? Si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela en 1 Corintios 10, 23. La Biblia dice ahí en 1 Corintios 10, 23 algo con respecto a el principio de la edificación. Y dice, todo me es lícito, es decir, yo tengo libre albedrío, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, este principio es tan básico y tan bueno porque tú debes de manejar el entretenimiento y cualquier área de tu vida en base a si te edifica o no. Entonces algunas personas ahí en la iglesia de Corinto aparentemente estaban haciendo cosas que no estaban siendo para su crecimiento espiritual ni para el crecimiento espiritual de otros. Estaban ahí con cosas controversiales, culturales de su época. Y Pablo está corrigiendo esto, animándolos a que sean conscientes de que su libertad como humanos no debe de convertirse en un libertinaje. El hecho que tú digas, bueno, soy libre, ¿verdad? Y no hay condenación en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que nosotros podemos vivir, como digo, se dice comúnmente, como nos pegue la regalada gana. Es tan importante definir las cosas en base a si nos están edificando o no. Entonces, está bien que inviertas tiempo en el entretenimiento, absolutamente no creo que haya ninguna condenación, pero si tú estás consumiendo demasiado tiempo en el entretenimiento y estás omitiendo tiempo de disciplinas que pueden ayudar a tu vida a crecer espiritualmente, tú vas a estar enfrentando un problema. Pablo está corrigiendo esto y les está diciendo, a menos de que algo espiritualmente valga la pena hacerlo, pues no lo hagan si no vale la pena, si no va a edificar sus vidas. Entonces los creyentes pueden preguntarse, ¿verdad? ¿Esta actividad va a mejorar mi vida espiritual? ¿Va a ayudar a la vida espiritual de los otros? ¿Esto me va a edificar o me va a desedificar? Que sería la palabra correcta, destruir. Lo que yo he avanzado en la fe, la adoración que experimenté el domingo, el mensaje o el libro que leí o el pasaje de la Biblia que me bendijo de tantas maneras, lo voy a perder cuando yo vaya hacia el entretenimiento. ¿Me va a edificar o me va a desedificar? ¿Va a ayudar a que otros crezcan o va a ayudar a que otros tropiecen? Y entonces, a la luz de esto, la pregunta es, ¿vale la pena hacerlo? Segundo principio que encontramos en la Biblia es el principio de la esclavitud. Quizás puedes preguntarte, ¿me va a llevar esta actividad a una adicción o a una esclavitud? A veces la esclavitud es física, a veces es emocional, a veces es espiritual. Mira, para ahorrar tiempo, quiero poner este pasaje aquí en pantalla. 1 Corintios 6:12 nos dice la Biblia, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, yo no debo volverme esclavo de nada. Tú vas a encontrar en la Reina Valera 60 que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Tú puedes hacer cualquier actividad, hay ciertas que son pecaminosas, obvias, pero en los terrenos grises tú puedes hacer ciertas cosas. Pero cuando esa actividad, esa relación o ese hobby estén empezando a dominar tu vida y tú ya estás empezando a perder el control porque te estás durmiendo y estás pensando en eso y te levantas y nada más quieres eso, tu dinero se está saliendo por un hueco del costal y se está yendo a esa actividad se está convirtiendo en tu Señor. Tú estás empezando a perder el control. Entonces los cristianos son llamados no solo a filtrar su vida a través de las cosas que les edifican o no edifican, son llamados también a filtrar sus cosas y sus actividades en base a si esto está creando una adicción o alguna pérdida de control.
Es triste ver que muchos cristianos son adictos a apostar. He sabido de más de uno que está adicto a apostar y empezó como un cotorreo ahí echando una moneda en una máquina, y de pronto la apuesta termina siendo algo que está haciendo que pierdas el control. Hay familias que están en crisis al borde de divorcio porque el hombre o la mujer no puede controlar su deseo de apostar. Hay familias que están pasando en necesidad. Estoy hablando de familias cristianas porque las personas están siendo adictas a esto. Entonces, por divertido que algo sea, tú no dejes ser esclavo, que tu vida sea esclavo de algo, de alguien. No seas adicto emocionalmente a alguien, dependiente emocionalmente de alguien ni de algo. Si es destructivo, tú tienes que abandonarlo, tú tienes que pedir ayuda. Si se está convirtiendo en un hábito, ok, echa ojo, pide ayuda al Señor que te guíe en estas cosas. La clásica cerveza. ¿Es correcto que los cristianos tomen una cerveza? Sí o no. ¿Es pecado tomar una copa de vino? ¿Es pecado? Estuvimos en un congreso de hombre a hombre y el exponente ahí en un foro dio una respuesta que yo no la había visto de esa manera. Me ayudó bastante, pero la realidad de las cosas es que muchos de nosotros tenemos más doctrina de lo que sabemos. Sabemos que una cerveza no es pecado. Entonces, sáquense a la hielera, muchachos. No es cierto. Sabemos que una copa de vino no es pecado, pero luego nos gusta. Y la copa de vino que fue en Navidad, pues ahora en el Año Nuevo. Y pues compramos la botella de 4 litros y quedó mucho, pues le entramos, ¿verdad? A una copa diaria. Y aunque les dé risa, es exactamente el mismo camino que cualquier alcohólico ha seguido. Empezó con una copa. Empezó con una cerveza porque no quiso decirle no de adolescente a sus amigos. Y entonces si es correcto o no, ahorita vamos a avanzar un poco más en cuanto a tomar una cerveza o no, pero tú no puedes tomar nada que vaya a bebida o comida que vaya a crear una adicción en tu vida. Ningún joven, mira, hay personas que por decisiones saludables han querido ir a un gimnasio y han entrado al gimnasio y han adelgazado, pero se han enamorado de la forma en cómo se ven. Y lo vemos en las redes sociales. Y de pronto ya no está el pudor, porque ya la ropa ajustada, los leggings, las licras son parte de la publicación. Y vemos personas que son adictas a la vanidad. Entonces tú dices, ¿cómo sabes que el Señor juzga los corazones? Pero simplemente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no estoy criticando específicamente a nadie, estoy diciendo verdades y situaciones que están sucediendo en este tiempo. Hay personas que son adictas a las publicaciones ahí en las redes sociales. Mis hermanos, en buena onda, déjenme aprovechar la plataforma. A mí qué me interesa qué desayunaron. No sigo ni a mi deportista favorito ni a mi actor favorito en las redes. No, aquí casual y aquí un taco. Está chido, está padre, cómete los tacos que tú quieras. Pero la pregunta es, ¿te estás volviendo adicto a los likes? Y eso es algo que tú y el Señor, tu conciencia deben de resolver. Entonces, si no es una adicción, no hay problema. No hay ninguna condenación, no hay ningún problema. Pero todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de, incluyendo los likes. Muy bien. Tercer principio, el principio de la exposición. Tú te puedes preguntar, ¿esta actividad va a exponer mi mente o mi cuerpo a la impureza sexual? Ok, sabemos que la escritura es muy clara en cuanto a el pecado sexual. Sabemos que Jesús no dejó tonos grises en cuanto a la manera de tratar sexualmente en muchas áreas. Jesús dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, lo hemos oído, lo hemos sabido, adulteraste con ella en tu corazón. Jesús dejó bien claro que si tu ojo te es ocasión de caer, es decir, lo que tú estás viendo te está llevando a caer en pecado, y esto es sensualidad, diversas formas de pornografía. Si te está haciendo caer en pecado, Jesús dijo, córtalo. Jesús no quiere que te saques el ojo, Jesús quiere que dejes
de ver internet en lugares privados. Jesús quiere que dejes de ver sensualidad. Jesús quiere que dejes de ver pornografía. Y entonces el principio de Jesús es claro, pero luego de repente hay tantas zonas grises en series, ¿verdad? De repente hay series que uno las está viendo y caray, ¿le sigo o no le sigo? Porque ya son demasiadas escenas sexuales. La actriz es demasiado sensual, la muchacha. Ese Thor está demasiado buenote, como dicen, ¿verdad? Muy guapetón, muy bien hechecito. Le sigo viendo los bíceps o me enfoco en su martillo. Ok. La escritura nos dice que no nos expongamos a este tipo de cosas. Entonces, si tú quitas la categoría obvia de la restricción bíblica, entramos entonces a la categoría de la exposición. 1 Corintios 6:19, si tú quieres encontrarlo ahí en tu Biblia, dice la escritura: huid de la fornicación. Recientemente estuvimos predicando, hablando sobre esta palabra de fornicación que implica todo tipo de impureza sexual. Y dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa hasta fuera de su cuerpo, más el que fornica o comete inmoralidad sexual, impureza sexual contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando se mira una imagen pornográfica, el impacto y las sustancias que tu cuerpo generan se vuelven adictivas. Para poder liberar tu mente de una imagen pornográfica, a veces toma 5 años de renovación, una imagen. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a las cosas de las cuales nosotros estamos siendo expuestos, ¿verdad? Que estamos ahí. Si nos cuidamos cuando salimos de los rayos del sol y nos ponemos bloqueador, eso es para cuidar nuestra piel. Yo creo que es más importante nuestra alma. Cuida mucho lo que tú ves. La escritura nos dice que evites lugares, personas, actividades, televisión que contienen demasiados índices de sensualidad. Mira, me da vergüenza decirlo, pero hay cristianos que en las olimpiadas se avientan el voleibol playero. Y el voleibol playero femenil son deportistas con cuerpos esculturales, básicamente en calzones, y están viendo el deporte. Mujer, si tu marido está viendo esto, tu marido se está deleitando con otra cosa que no es el deporte. A veces yo me saco de onda con las series que los cristianos ven y dicen: caray, ¿qué está pasando? Y yo no me creo el santo, pero yo batallé con la pornografía, yo batallé con la fornicación antes de ser cristiano, y mi vida como cristiano ha sido una lucha en contra. Y mi cuerpo y mis deseos carnales dicen sí, pero mi responsabilidad ante Dios y ante ustedes y ante la familia me dicen no. Entonces, si yo estoy luchando, yo pienso: ¿a poco ustedes no luchan? Entonces, como que esto es un llamado a una conciencia, ¿verdad? De somos o no somos cristianos. Mira, la escritura, lejos de decir no te expongas, la escritura te avienta hacia el otro extremo. Y la escritura nos dice que nosotros hagamos cosas que sean dignas de alabanza. En pantalla aparece Filipenses 4:8 y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, ¿ok? Todo lo que es puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo a lo cual tú te puedes exponer sin medidas, es a todos estos valores. Lo honesto. Oye, qué bien que devolviste el dinero, que el cambio extra que te dieron. Lo justo. Oye, qué admirable que pagaste tu revalidación vehicular en enero, donde hay descuento. Esto es algo justo, es algo puro. Oye, que de veras esta persona, cada vez que la encuentro, coronavirus o no coronavirus, me extiende la mano y me saluda. Todo lo que es de buen nombre. Esta persona ha pasado por grandes dificultades y nunca la he visto deprimida o desanimada. Si algo es digno de alabanza, las cosas que la gente
aplaudiría de ti. Estas son las cosas a las cuales tú debes de exponerte. Entonces, mira, sería bastante ridículo que alguien te dijera: oye, qué padre que no traes placas. Y esa placa de Onapafa, quién sabe qué. Qué padre, hermano, qué bendición la camioneta. Nadie te diría: oye, ¿cuántas películas cristianas piratas, cuántas películas piratas tienes? Tienes toda la colección. Qué admirable eres, hermano. Oye, qué padre evades los impuestos. Quisiera ser como tú. Aleluya, Cristo vive. Nadie te va a elogiar esas cosas. La persona que te elogiaría esas cosas sería una persona perversa que quizás no conoce de Cristo. Entonces, mañana lunes vayan y paguen su revalidación, por favor. Hoyos o no hoyos, paguen sus impuestos. La escritura dice: al César lo que es del César, y los del 44 su rollo. Muy bien. Cuarto principio, el principio del tropiezo. Ay, esto del tropiezo, le tengo tantas ganas, pero bueno, vamos a de una manera general verlo. El principio del tropiezo. Tú debes de preguntarte: ¿esta actividad va a beneficiar a otras personas, o esta actividad va a hacer que otros tropiecen en la fe? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en esto, vamos a hacer, en vez de un escalón que ayuda a subir a las personas más hacia Cristo, vamos a hacer una piedra de tropiezo para otros. Tengamos mucho cuidado que nuestro libre albedrío, nuestra libre voluntad, no se convierta en una forma de tropiezo para otras personas. Que otros de repente se encuentren diciendo: mira, si este es el jefe de los sugieres en esta iglesia, y mira bien que hace esto. Entonces, o se vale o se puede. Cuídate de que las personas no encuentren tu vida y tu testimonio como un pretexto para encontrar áreas de libertinaje en tu vida. Mire lo que dice la escritura en 1 Corintios 8:8, Nueva Traducción Viviente. Aquí vamos a ponerlo en pantalla. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Quiero hacer una pausa. Pablo está escribiendo a Corinto. La iglesia de Corinto estaba siendo controversial en este aspecto cultural, porque dentro de su cultura ciertas comidas o ciertos lugares eran dedicados a ídolos, y cuando los cristianos comían ahí, los no cristianos, como decimos comúnmente, se sacaban de onda, y los recién convertidos se sacaban de onda. Entonces no es un aspecto de que la comida, ¿verdad? Sea mala, o la comida es comida, pero culturalmente era de tropiezo para ellos. Entonces dice: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Ahorita explicamos qué es una conciencia más débil. Si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Creo que más claro ni el agua. Es importante que nosotros tenemos en consideración a los más débiles, que ahorita lo menciona aquí, los de conciencia más débil. Se refiere específicamente a cristianos que tengan mucho tiempo o poco tiempo, no han crecido en su fe, bebés espirituales. Gente que está empezando a crecer, que está empezando ahí. Hay muchos que no toman un discipulado y toma más tiempo crecer, y están ahí en la iglesia queriendo aprender y estas personas son las que están en riesgo. ¿Por qué? Porque si ellos ven a otros con conocimiento superior, líderes, servidores en la iglesia, hacer ciertas cosas, ellos no van a considerar que está bien o que está mal, y la conciencia de ellos dice: ay, no, pues es que no sé si debo hacerlo, pero él lo hace, pues bueno, lo voy a hacer. Incómodamente están haciendo estas cosas. Entonces, mucho cuidado con los nuevos. Ahí es donde retomamos lo de la cerveza. Tú me preguntas a mí: ¿una cerveza es pecado? No, no lo es. ¿Una copa de vino? Tampoco. ¿Bailar una canción es pecado? No, no es pecado.
Pero la pregunta es si la cerveza, la copa o la bailada van a ser de ejemplo, de edificación, o van a ser de tropiezo para otras personas. Y tu vida debe ser filtrada en base a estas cosas. Tu vida tiene que ser ejemplo y no tropiezo. Quinto principio, el principio del evangelismo. Tú debes de preguntarte, ¿esta actividad hará que otros se acerquen a Cristo para salvación? ¿O va a hacer que otros vean a los cristianos y digan, yo no le entro? Debemos de considerar que hay un mundo allá afuera que nos observa. Y yo sé que las personas allá afuera son agresivos con nosotros. Antes de ser pastor tiempo completo, tuve algunos empleos seculares y cómo me daban carrilla y cómo te dan carrilla a ti también. Porque si llegas tarde, pues no, que los cristianos bien puntuales. Si te enojas por algo del trabajo, ¿qué? Uy, princesita, ¿y eso que eres cristiano? Cualquier errorcito y te dan bien duro. Levanta la mano si estás en la aflicción, levante la mano, sean. Aguanten. Es parte del mundo. Tú debes de entender que estas personas están cegados, están atados al pecado, quizás están endemoniados. Tú no debes de bajarte, tú debes de mantener la postura, ten templanza, sigue adelante. Tu vida no está basada en lo que ellos puedan opinar de ti. Pero mira, otra vez retomemos el asunto de la cerveza. Un cristiano llega a un restaurante y pide una cerveza. No se está emborrachando, no está pidiendo una cubeta, está tomando una cerveza para comer. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero si el mesero fue a una iglesia el domingo y escuchó una predicación, está contemplando ir a un centro de rehabilitación porque tiene problemas de alcoholismo, y ve a un líder o a un cristiano que ora por los alimentos y luego se toma una cerveza, esta persona con problemas de alcoholismo va a entrar en jaque. Va a decir, yo estoy intentando salir de esto y quiero ayuda con los cristianos para salir de esto, porque Alcohólicos Anónimos no me ayudó, ni Neuróticos Anónimos me ayudó, y veo los cristianos que se están metiendo en esto. Entonces tu vida debe de ser de ejemplo, a pesar de que nos dicen y en las universidades nos ridiculizan por ser cristianos. Esto es algo de lo que la persecución que Jesús habló como señal del final de los tiempos vendría. Pero el asunto es que tu vida está enfocada, o el propósito de Dios es que tu vida refleje a Cristo. Mira, piensa de esta manera. A lo mejor puedes evangelizar con palabras, o a lo mejor puedes evangelizar con tu testimonio. Hay muchos que han llegado a los pies de Cristo porque han visto a otros el ejemplo que son, pero hay muchos otros que no han ido a la iglesia porque han visto el mal testimonio de los cristianos. Yo tengo un tío, y no voy a decir cuál nombre para que se confunda entre todos mis tíos, pero le hemos invitado, en particular mi mamá le ha invitado a la iglesia, y en ratos sí se anima y en ratos no se animan. ¿Y saben qué es lo que siempre nos dice cuando le invitamos a la iglesia? Dice, mira, yo esto de los cristianos como que sí les veo a ustedes y más o menos, dice, pero los otros cristianos yo no sé, son unos hipócritas. Lo hemos oído antes. Pero dice mi tío, dice, a un lado de mi casa vive un cristiano. Todos los domingos, y con palabrotas, ¿no? Lo describe. El bendito va a la iglesia con su Biblia aquí en el antebrazo. Dice, pero está colgado de la luz. Dice, yo estoy batallando aquí en mi negocio para pagar la luz. Dice, y yo soy un hijo del diablo, lo dice en otras palabras. Dice, y él, que es cristiano, está colgado de la luz. Dice, cuando yo vea que él cambia, yo voy a tu iglesia. ¿No tienes idea la vergüenza que nos da? ¿No tienes idea la vergüenza que nos da? Y entonces, como que tú dices, híjole, qué dificultad es todo esto. La causa número uno de las principales causas de ateísmo en el mundo es el mal testimonio de los cristianos. La gente es atea no porque realmente crea que no existe Dios. La gente es atea porque está renegando
de Dios y está encontrando una excusa y un sistema filosófico en el cual esconderse y callar su conciencia. Todos los ateos saben que Dios existe, pero han encontrado verdaderas justificaciones para no rendirse a sus estatutos morales. 1 Corintios 9 del 19 al 23 en Nueva Traducción Viviente. Aprovecho para avanzar en el tiempo, por eso lo pongo aquí en pantalla. La escritura dice: a pesar de que yo soy hombre libre, está hablando Pablo, sin amo, me he hecho esclavo a todos para llevar a muchos a Cristo. ¿A qué se refiere con esclavo a todos? De que busca no ser tropiezo. Dice: cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Y a pesar de que estoy sujeto estoy sujeto a esa ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Traducción: Pablo no era religioso, ni religioso con los judíos, ni religioso con los gentiles. No los estaba condenando a los no cristianos. Pues que te vas a ir al infierno por las cervezotas que te echas. Y mira nomás, ahí andas robando y estás colgado de la luz. No los estaba condenando. A los judíos tampoco. Ustedes, Jesús era judío y no lo han recibido como Mesías y quién sabe qué. No, él mantenía sus convicciones, pero no los condenaba por eso. Dice: cuando estoy con los que son débiles, me hago débiles con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sino con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Entonces, mis hermanos, este no solo es un principio para saber tratar con el entretenimiento. Este es un principio que nos debe de llevar a una convicción. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para restaurar la reputación del cristiano. Que cada uno de ustedes sean un cristiano que restaura la reputación de 10 cristianos. Y finalmente, llévate esta idea: los no cristianos no tan fácilmente van a leer una Biblia, pero quizás tú seas la única Biblia que ellos van a leer. De manera que sí, tus acciones importan. Sexto principio, yo que ya no sé en cuál voy. Sexto principio, el principio ético. Tú te debes de preguntar: ¿esta actividad hará que mi conciencia me castigue? Hay veces que la Biblia guarda silencio en ciertos aspectos, o no es tan específica en algunas cosas, y tú estás en el mundo del entretenimiento y dices: ¿debo o no debo? Por alguna razón el Señor nos ha dado la conciencia. El consejo es: no violes tu conciencia. En tu manera de relacionarte con otras personas, si no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, no violes tu conciencia. Si te sientes avergonzado con lo que vas a hacer o con lo que hiciste, no violes tu conciencia. Romanos 14:23, si quieres encontrarlo ahí en tu Biblia, dice la escritura: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, aquello que no proviene de fe quiere decir acciones que tú haces que no están dentro de tus convicciones. Cuando tú haces cosas y no está dentro de tus convicciones, te sientes incómodo al hacerlo. Todo lo que no proviene de fe o de la convicción que la fe produce es pecado. Si tu conciencia te castiga mientras resuelves si es correcto o no es correcto, mejor abstente de hacerlo. No actúes en contra de tu conciencia. Séptimo principio, y este es el mero, el principio de la honra. Tú debes de preguntarte: ¿esta actividad glorifica a Dios? Y tú puedes tomar los primeros 6 principios y ponerlos dentro de este principio maestro. Tú dices: ay, que no me acuerdo. Y luego, ¿cómo? Y luego, ¿en qué situación? ¿Saco mi acordeón? ¿Honra a Dios? ¿Edifica? ¿Cómo? ¿Dónde está la dificultad de esto al aplicarlo a la vida cotidiana? No te preocupes, quédate con este.
Todo lo que tú hagas en tu vida debe de ser para honrar a Dios. 1 Corintios 10:31, en tu Biblia, discúlpenme que si voy tan rápido, pero el tiempo me ha consumido. Dice la Escritura, 1 Corintios 10:31. Si pues comes, es una actividad, bebes, es otra actividad, o haces otra cosa, qué bueno que pusieron esta categoría general. Hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si lo que tú estás diciendo no honra a Dios, compadre, comadre, en buen plan, cierra el pico. Si lo que tú estás viendo no está glorificando a Dios, no lo hagas. Si la manera en como tú estás tomando decisiones no está glorificando a Dios, ten mucho cuidado. Tú puedes resumir estos 6 principios en porque cuando se trate de ambientes confusos, piensa, ¿esto honra a Dios o no honra a Dios? Y si no apunta más hacia que no honra a Dios, mejor abstente. Porque ciertísimamente cuando nosotros tomamos decisiones insensatas, decisiones egoístas o ligeras, alá y se va, terminamos siendo avergonzados, terminamos siendo contaminados, terminamos básicamente pecando. Y entonces los 6 principios que mencionamos ahorita se cumplen o no se cumplen de otra manera. Te lo pongo tan fácil. Si tú haces las cosas, filtras tu vida en base a lo que glorifica a Dios, si haces esto, todo lo que tú hagas te va a edificar a ti y va a edificar a las personas. Nada que glorifique a Dios va a ser de piedra de tropiezo para alguien que quiera acercarse a Dios. Si tú haces las cosas para que Dios se agrade, nunca vas a ser esclavo de nada ni de nadie. Si tú haces las cosas para adorar a Dios, dices, ay no, pues no, mejor no voy a hacerle malas, mejor no veo esto. Estás queriendo honrar a Dios, nunca vas a ser expuesto a algo que te va a contaminar. Si tú haces las cosas para honrar a Dios, nunca vas a ser de tropiezo para otras personas. Si tú haces las cosas para honrar a Dios, la gente va a ver en ti a Cristo reflejado y va a entender el Evangelio. Si tú haces las cosas para honrar a Dios, tu conciencia nunca te va a castigar. ¿Alguna vez has estado leyendo tu Biblia y tu conciencia te ha castigado? Absolutamente no. ¿Alguna vez has ayudado a alguien por amor, por misericordia? ¿Alguna vez has ido con una persona y sabes qué, hermano, perdóname, nos peleamos y quiero reconciliar las cosas? Y después de reconciliarte, ¿alguna vez tu conciencia te ha castigado y ¿para qué me reconcilié? ¿Para qué lo perdoné? ¿Alguna vez? Nunca va a suceder. Siempre que tú honres a Dios, estarás cumpliendo el principio ético, el de edificar, el de esclavitud, exposición. Entonces, cuando tú haces una tranza, Dios no es glorificado. Las mordidas, mis hermanos, no glorifican a Dios. Cuando tú recortas a una mujer que va caminando por atrás, discúlpenme lo específico y directo, pero va caminando y esto no glorifica a Dios. Mujeres, cuando ustedes visten con ropa tan ajustada que provoca o quizás quieres que otros te miren por atrás, Dios no es glorificado. Cuando tú dices chismes de alguien o de algo, Dios no es glorificado. Cuando tú usas el sarcasmo excesivamente y estás lastimando los sentimientos de una persona, Dios no es glorificado. Y yo pudiera continuar con ejemplo tras ejemplo tras ejemplo y espero que no nos quedemos sin iglesia. Pero esto es, mis hermanos, se ofendan o no, lo que dice la Biblia. Y el que piensa edificar una torre, aquel que realmente piensa ser un hombre que adora al Señor y que vive por estos principios, esto es a lo que se refería Jesús con renunciar a todo y seguirle. Próxima semana vamos a tomar estos 7 principios y vamos a ver específicamente cómo se aplican al mundo del entretenimiento. Tú dices, ¿no lo has tocado? No, nada más estamos aplicando los 7 principios. Siguiente semana vamos a continuar. Llévate este pensamiento. La Biblia nos provee de principios que nos ayudan a honrar a Dios en la forma en cómo tratamos con el mundo del entretenimiento.
¿Por qué no cierran sus ojos un instante y oramos en este momento? Señor Jesús, venimos ante ti en oración, pidiéndote, Señor, que tu verdad, Señor, que es como un espejo, la cual nos confronta en nuestra condición, que tu verdad nos lleve al arrepentimiento. Gracias por la oportunidad de cambiar algunas áreas de nuestras vidas. Gracias porque no nos condenas dejándonos en esta condición. Gracias por la oportunidad de corregir. Señor, nosotros no queremos tener ningún tipo de condenación, sino que recurrimos a ti, Señor, para transformación. Pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de proceder para con los de afuera, que nuestras decisiones estén filtradas por los principios de tu palabra, Señor. Y cuando otros nos rechacen, cuando otros nos acusen de religiosos, Señor, pedimos que tú nos des fortaleza para mantenernos firmes en medio de este mundo gris. Señor, ayúdanos. Y Padre, en este momento yo levanto una oración por aquellos que no te conocen, Señor, que quizás están aquí o no están aquí, Señor. Yo pido, Señor, que tu palabra penetre en sus corazones, que el velo de ceguera sea quitado, Señor, y que tú les permitas, Señor, rendirse a ti para salvación. Señor, pido que nos perdones si hemos sido de mal testimonio para con los de afuera. Pido tu misericordia, Señor, y pido que nos des la oportunidad como iglesia de ser un testimonio de restauración en la reputación que tiene que ver contigo, Jesús. Que tú no seas maldecido por el mal testimonio de nuestras vidas, que tú seas glorificado por la manera en como nosotros vivimos. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.